Viendo. Esperemos 5 minutos para que terminen de entrar los demás participantes. Empezaremos a las 5:05. Muchas gracias por hacer parte de esta actividad y por dedicarnos un tiempo a sacar del día de hoy. Ayer, 11 de abril, se conmemoró el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson y por eso el Grupo de Interés en Neurología de la Universidad del Norte, SAINUN, y el Comité Estudiantil de Medicina de la Universidad del Norte, CEMUY Norte, nos hemos unido para traerle esta actividad en la tarde de hoy. Son una serie de 2 charlas dedicadas a la enfermedad de Parkinson en donde se enfocará esta patología desde 2 diferentes vistas, un aspecto básico y un aspecto clínico. Empezamos con nuestra primera ponencia desde el aspecto básico por 2 miembros activos de SAINUN, Naya Campbell e Isaac Navarro, ambos estudiantes de 7º semestre de la Universidad del Norte. Damos pasos a ellos agradeciéndoles antes por haberse animado a dar esta charla y por contribuir al crecimiento y al conocimiento de nosotros como estudiantes de medicina. Naya e Isaac, les doy paso a ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Isaac Navarro y junto con Naya hoy les voy a estar hablando un poco sobre la enfermedad de Parkinson. Entonces, nuestro asesor temático en este caso fue el doctor Elkin Beltrán, también estará a cargo de la charla de las 6 p.m., un agradecimiento para él. Y bueno, esta es la tabla de contenidos de lo cual hablaremos hoy. Recalcaremos un poco en la epidemiología de la enfermedad de Parkinson, lo que es un panorama mundial de la enfermedad y digamos cómo estamos en Colombia con respecto al mundo, un panorama en Colombia. Hablaremos de la fisiopatología, principalmente hablaremos antes de la anatomofisiología de los ganglios basales, ¿sí? Para luego hablar un poco sobre la patogénesis de la enfermedad y su fisiopatología propiamente. Luego, en las manifestaciones clínicas hablaremos del cuadro clínico característico de esta enfermedad y cuál es el curso clínico de esta. Y luego unas conclusiones. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, en el panorama mundial, la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente del mundo, justo por debajo de la enfermedad de Alzheimer. Tiene una prevalencia promedio en algunas poblaciones de 300 personas afectadas con esta enfermedad por cada 100.000 habitantes. Puede variar dependiendo de la región del mundo, los grupos etarios y, digamos, las características de cada estudio. Tiene una incidencia promedio de 11 a 19 personas por cada 100.000 habitantes año. Esto también va a depender de las características del estudio y de la población. Vamos a ver que es una enfermedad que tiene una distribución muy variable en cuanto a lo que es el grupo etario, el sexo y la zona geográfica. Vamos a ver que es una enfermedad prevalente en hombres, es alrededor de 1.5 a 2 veces más prevalente en hombres que en mujeres y tiene una edad media de aparición alrededor de los 60 años. Entonces, la causa desconocida es en la mayoría de los pacientes, sin embargo, alrededor del 5 al 10% de los casos se presentan en menores de 50 años y en estos casos debe sospecharse de forma genética. Ya en el caso de Colombia, digamos, según el Acta Neurológica Colombiana del año 2019, hay una prevalencia, digamos, de alrededor de 60 a 70 personas por cada 100.000 habitantes año. Sin embargo, en algunas poblaciones, en un estudio realizado en el departamento de Antioquia, se encontraron incluso prevalencias de 350 personas por cada 100.000 habitantes. Entonces demuestra que en Colombia también va a depender mucho de lo que es la carga genética de la población estudiada y también de la zona geográfica. Entonces, para el año 2016 se habla de que existían 25.930 pacientes con la enfermedad de Parkinson y una incidencia de alrededor de 10 a 18 personas por cada 100.000 habitantes año, consecuente con lo que veíamos en el panorama mundial. Entonces, esta tabla aquí nos muestra lo que es los rangos etarios y la prevalencia, digamos, estipulada para cada uno de esos rangos etarios. Podemos ver que en personas de los 40 a los 49 años encontramos una prevalencia de alrededor de los 41 casos por cada 100.000 habitantes y vemos cómo avanza a medida que aumenta la edad y vemos cómo en el rango de edad de los mayores de 80 años encontramos una prevalencia de 1.093 casos por cada 100.000 habitantes y esto es debido porque la edad es uno de los factores de riesgo más importantes para la enfermedad de Parkinson. Hablaremos también un poco de eso más adelante.
Bueno, continuemos un poco hablando sobre la anatomofisiología de los ganglios basales. En estas resonancias magnéticas encontramos en un corte coronal, pues aquí vemos señalado en azul celeste lo que es la cabeza del núcleo caudado. En verde encontramos lo que es la cápsula interna. En amarillo vemos el globo pálido y en rojo el putamen. En este corte sagital vemos como tal el cuerpo del núcleo caudado. Ahora, un momentico. Bueno, los ganglios basales mantienen la postura del cuerpo y las extremidades, junto con la producción de movimientos espontáneos y automáticos que acompañan un acto motor voluntario. Un ejemplo de este es el balanceo que se realiza al momento de caminar. Entonces recordemos un poco sobre el circuito motor, hablando sobre la vía directa e indirecta de los ganglios basales. Entonces, en la corteza cerebral, mediante el glutamato, va a activar o va a enviar un estímulo positivo hacia el cuerpo estriado. Y al mismo tiempo, la sustancia negra pars compacta va a liberar la dopamina que va a llegar al receptor D1 en el cuerpo estriado y la va a activar. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo estriado va a liberar el GABA, que va a inhibir o va a disminuir la actividad del globo pálido interno y la sustancia negra reticular. Esta, al estar inhibida, no puede estimular al tálamo, por lo que el tálamo queda libre y mediante el glutamato va a activar lo que es la corteza complementaria y la corteza motora primaria, generando el movimiento voluntario, siendo esta la vía directa. Ahora hablaremos sobre la vía indirecta. La corteza otra vez va a liberar el glutamato para activar el cuerpo estriado, pero ahora la sustancia negra pars compacta, la dopamina, va a liberarla para que se junte con los receptores D2 en el cuerpo estriado. Esto lo que va a hacer es que va a liberar GABA, que va a inhibir en este momento al globo pálido externo. Entonces el globo pálido externo no va a poder liberar el GABA que va a inhibir al núcleo subtalámico. Entonces el núcleo subtalámico va a quedar libre, por así decirlo, para liberar el glutamato que va a estimular positivamente al globo pálido interno y la sustancia negra reticular. Entonces, la sustancia negra reticular y el globo pálido interno van a liberar el GABA que va a inhibir o disminuir la actividad del tálamo. Este, al no poder realizar su componente positivo hacia la corteza, lo que va a hacer es que va a inhibir la aparición de los componentes involuntarios. ¿Okay? Sigamos ahora un poco sobre la fisiopatología. Vale, entonces ya que hemos hablado un poco sobre la anatomía de los ganglios basales y la fisiología normal de estos, vamos a hablar un poco, digamos, sobre la enfermedad, digamos que la característica más importante de esta enfermedad, la de Parkinson, es esa afectación, digamos, de las neuronas dopaminérgicas que se encuentran en la sustancia nigra, pars compacta dentro del mesencéfalo. Vamos a ver que los principales factores relacionados con el desarrollo de esta enfermedad de Parkinson van a ser factores no genéticos, no heredables, como digamos sustancias o condiciones que propicien el estrés oxidativo y los radicales libres, también toxinas ambientales, que lo que van es a llevar a mecanismos etiopatogénicos que van a llevar a la muerte de esas neuronas dopaminérgicas específicamente, o que van a llevar a la muerte celular diversa, y dentro de ellas digamos, va a haber muerte de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra y puede expresarse con toda la sintomatología de la enfermedad de Parkinson. Del otro lado, hay las formas genéticas, digamos los factores genéticos relacionados con esto, que serán mutaciones en los genes relacionados con proteínas que tienen que ver, digamos, con las vías de señalización y el funcionamiento normal de estas neuronas dopaminérgicas, algo que vamos a hablar más adelante. Entonces, en conjunto, cuando tenemos estos factores genéticos y factores ambientales que me van a llevar a la instauración del proceso patogénico de la enfermedad de Parkinson, voy a tener estos signos o estos síntomas característicos que ahora vamos a ver el porqué de su naturaleza. El siguiente, por favor. Entonces vamos a ver que en la patogénesis de esta enfermedad, la pérdida neuronal en esas áreas de la sustancia negra, pars compacta, por la acumulación de proteínas intracelulares, principalmente la alfa-sinucleína, de la cual hablaremos ahora más adelante. Entonces, en las etapas iniciales, esa pérdida neuronal de la enfermedad de Parkinson va a estar limitada a esa porción ventrolateral de la sustancia negra, también conocida como la pars compacta de la sustancia negra. En etapas más terminales, más avanzadas de la enfermedad, digamos, ese daño y ese depósito agregado de alfa-sinucleína se va a extender y va a extender incluso la degeneración neuronal a otras áreas del cerebro que incluso no están
directamente relacionadas con la parte dopaminérgica de la sustancia nigra. Entonces, muy importante, la degeneración de estas regiones inicia mucho antes, incluso décadas antes del comienzo de la sintomatología motora. Incluso se habla que en el momento en el que aparece la sintomatología motora, alrededor del 70 al 80% de la población neuronal de la sustancia nigra se ha perdido. Entonces, vamos a ver que por esa deposición anormal de alfa-sinucleína va a ocurrir inicialmente en neuronas colinérgicas de los núcleos polinérgicos que encontramos en el tronco encefálico y monaminérgicas, así como en neuronas del sistema olfatorio. Entonces, ahondando un poco más en la patogénesis de la parte genética, que es un poco de la que más se tiene conocimiento, entonces vamos a ver que mutaciones sin sentido y multiplicaciones genómicas del gen SNCA, que es el gen que va a codificar para la alfa-sinucleína, me van a llevar principalmente a dos cosas. Uno, que voy a tener una función alterada de esta proteína. Entonces, ¿qué hace normalmente esta proteína? Pues está unida a los lípidos de membrana, que digamos sería un método de contención, digamos de represamiento de esa proteína, o puede estar libre en el citoplasma actuando como un inhibidor de la fosfolipasa D2. ¿Sí? Que es una enzima que va a estar asociada principalmente a lo que es el transporte vesicular, la dinámica del citoesqueleto de la neurona, y también me va a inhibir, importante esta parte, me va a inhibir a la tirosina quinasa, que es una enzima reguladora de toda esa vía metabólica, ¿sí? Que me va a llevar a la obtención de dopamina. Entonces, como no me va a dejar transformar a esa tirosina en L-dopa, su vía metabólica, pues las tasas de producción celular de dopamina, pues yo la puedo tener disminuidas. Entonces, de esto se entiende, ¿sí? Que el correcto funcionamiento de toda esta de la sinucleína, de esta proteína, y digamos que exista un balance entre la que está unida a lípidos, contenida, y la que está libre en el citoplasma, va a ser necesario para que se mantenga un balance óptimo de la célula en lo que son las dinámicas neuronales del tráfico vesicular y al igual que la producción de ese neurotransmisor. Entonces, cuando esto me falla, digamos, en la enfermedad de Parkinson, por esas mutaciones sin sentido y multiplicaciones de ese gen, lo que vamos a encontrar es que hay una disfunción en ese vínculo mecanicista entre la producción de dopamina, el envasado de esa dopamina en las vesículas, ¿sí? Y la dinámica de esas vesículas que van a ser llevadas a la membrana sináptica. Entonces, entre otras cosas, esos neurotransmisores deteriorados que no han podido salir o digamos están siendo represados porque no se transportan, no se empacan de forma correcta y se liberan de una forma incorrecta, pues cuando se acumulan en el citosol y se liberan en el citosol van a conducir a la formación, digamos, de especies reactivas de oxígeno, las famosas ROS, lo que va a desencadenar una muerte neuronal por estrés oxidativo. Ahora, del otro lado, como vemos del lado derecho, lo que va a ocurrir es que el otro problema al que me va a llevar estas mutaciones del gen SNCA que codifica para la sinucleína, es que me va a llevar a que esas mutaciones de ese gen me conduzcan a un aumento en la acumulación citoplasmática del monómero de sinucleína. Entonces, esto va a promover la oligomerización de sinucleína. ¿Cómo? Primero va a haber una tendencia al plegamiento en hoja beta de esta proteína, luego una oligomerización y por último me va a hacer la formación de los famosos cuerpos de Lewis que vemos aquí en el centro de la diapositiva, que son básicamente grandes agregados citoplasmáticos de esta alfa-sinucleína. Entonces vamos a poder ver en el centro, como la vemos en el centro y el hecho de que la veamos en el centro no es un simple capricho, pues de una u otra forma en la enfermedad de Parkinson todos estos mecanismos etiopatogénicos van a llevarme a la instauración de la enfermedad, van a siderar o van a desembocar en estos cuerpos de Lewis, que básicamente son la agregación de alfa-sinucleína. Entonces, la neurona va a tener que responder ante este agregamiento de esta proteína anómala. Entonces, ¿cómo me va a responder la neurona? Y entonces, ella lo primero que va a plantearse, hey, vamos a degradar rápidamente esta proteína que se me está acumulando, ¿sí? Entonces, allí entra en el juego el sistema ubiquitina proteasoma, el UPS, la vía endosomal lisosomales, que básicamente es el encapsulamiento de esta proteína en lisosomas y su degradamiento, ¿sí? O aunque parezca paradójico, va a impulsar la misma neurona la formación y la agregación de fibrillas de mayor tamaño, ¿sí? Entonces, sobre esto va a haber una teoría, o digamos, existe una teoría que lo que hace es que propone que los cuerpos de Lewis y todos esos agregados de alfa-sinucleína en realidad
no son la causa de la enfermedad, sino que son un mecanismo de salvamento de las neuronas para, digamos, poder atrapar o represar esa proteína que de estar libre en tanta cantidad, pues le va a estar causando tanto daño. Y de hecho, hay algunos estudios que han identificado que en ciertas mutaciones que llevan, digamos, a eliminar la porción de la sinucleína que es fosforilable. Y bueno, el hecho de no poderse fosforilar hace que, digamos, permite que ésta se agregue de una mejor forma. La progresión de la enfermedad de Parkinson en estas personas es mucho más lenta. Incluso en vida puede que estas personas nunca expresen sintomatología motora, pero al momento de la muerte, que se haga la necropsia, se va a encontrar agregados difusos por todas las neuronas dopaminérgicas de alfa-sinucleína. Sin embargo, no se va a encontrar una muerte neuronal acentuada en estas personas e incluso pueden llegar a no presentar sintomatología motora. ¿Sí? Entonces, ya por otro lado, empezando a hablar como que de otro gen relacionado con esto, vamos a tener el gen PARC2, que codifica para la proteína Parkin o parkina, que podemos ver más arriba, ¿sí? Básicamente, esta parkina va a funcionar como una ligasa tipo E3. Entonces, lo que me va a hacer es que me va a ayudar a la conjugación de las ubiquitinas, del UPS que habíamos hablado, de las ubiquitinas con la proteína target para su degradación. Entonces, ella como que me va a ayudar a que ese UPS pueda alcanzar de una mejor forma esos agregados de alfa-sinucleína. Entonces, es por eso que incluso se puede considerar que esa parkina es parte del sistema ubiquitina-proteasoma. Entonces, ya solo con esto podemos vislumbrar qué es lo que me va a ocurrir con una mutación que me afecte parcial o incluso totalmente la función de esta proteína, ¿sí? Entonces, un dato muy importante es que algunos estudios han demostrado, ¿sí?, que mutaciones que me van a llevar a la ganancia de función o a la sobreexpresión de la parkina son un factor de neuroprotección, incluso no solo para la enfermedad de Parkinson, sino para otras proteinopatías neurodegenerativas como son la demencia de cuerpos de Lewis, muy relacionada con la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer. Entonces, es por esto, es muy importante que la parkina y su rol funcional en toda esta vía de degradamiento del UPS han abierto un nuevo abanico de dianas terapéuticas para la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Ya por el otro lado, hablando de otra familia, entonces vamos a hablar de la familia de la proteína DJ11, ¿sí?, que es codificada por el gen PARC7, que va a funcionar principalmente como un importante sensor intracelular de lo que es el estrés oxidativo, las especies reactivas de oxígeno. Entonces me va a interactuar junto con la parkina en el funcionamiento normal del UPS. Entonces, su mal funcionamiento no solo me va a afectar la capacidad funcional de ese sistema ubiquitina-proteasoma, sino que también me va a llevar a una disfunción mitocondrial. Pues eso no solo me va a mermar la capacidad del proteasoma, porque no puede alcanzar la proteína target, sino que no va a tener la energía, ¿sí?, para degradar esa proteína, entonces me va a llevar a un sobreagregamiento de sinucleína. Entonces, este tipo de mutaciones de las que hemos hablado ahora en el gen de la parkina y en el gen de la proteína DJ11 son mutaciones puntuales que van a permitir a la neurona maniobrar o, digamos, subsistir debido a que la función UPS residual que queda, porque no se ha perdido totalmente, queda una cierta función de degradación. Entonces, esa función UPS residual normalmente va a manifestarse como una enfermedad de Parkinson de inicio tardío, ¿sí?, donde esos agregados de alfa-sinucleína se van a acumular dentro de las neuritas de esas neuronas dopaminérgicas y pues esos axones finalmente van a secuestrarse dentro de los cuerpos de Lewis centrales de esas neuronas, como podemos ver en esta imagen, ¿sí? Entonces, otra cara de la moneda, ¿sí?, que incluso acabamos de mencionar, es que esa función del UPS, del sistema ubiquitin-proteasoma, incluso de la vía de degradación endosomal, lisosomal, de esos agregados de alfa-sinucleína va a requerir de la síntesis de ATP por parte de las mitocondrias. Entonces, otra parte de la etiopatogenia de la enfermedad vamos a encontrar que la función normal de esa mitocondria va a estar notablemente comprometida por la pérdida de una enzima muy importante, que es la quinasa 1 inducida por TEM, que va a ser codificada por el gen PINK1 y también va a estar ayudada por las proteínas que acabamos de hablar, la DJ11 y actividades de la parkina. Entonces, esto me va a resultar en una enfermedad de Parkinson de inicio temprano, ¿sí?, sino que principalmente va a estar restringida a neuronas dopaminérgicas. Entonces, ¿qué significa esto? Va a ser una enfermedad de inicio prematuro con una evolución excepcionalmente rápida con sintomatología motora prominentemente. Entonces, esto es algo muy importante de tener en cuenta, sobre todo
en la consejería genética de parejas portadoras de alteraciones genéticas, digamos en estos genes de los que acabamos de hablar ahora. Si estas personas esperan tener hijos, o también en personas con un historial familiar de enfermedad de Parkinson, digamos que haya sido de inicio temprano, de evolución rápida y de sintomatología motora muy prominente. Entonces, puede deberse predominantemente a las mutaciones en estos genes, ¿sí? Bueno, entonces, desde otro punto de vista, la eliminación de esos agregados neuríticos también va a requerir que se mantenga esa arquitectura citoesquelética normal de la neurona, incluida la estabilidad de los microtúbulos. Entonces, la proteína tau, ¿sí?, codificada por el gen MAP, normalmente es la encargada de esa estabilización de la red microtubular de la neurona. Entonces, ella lo que va a hacer es que va a promover el transporte intracelular y esa señalización en la neurona. Entonces, una vez más, esa capacidad funcional proteica va a estar afectada o va a estar comprometida por fosforilaciones aberrantes, digamos, debido a cambios en la cadena proteica de esa proteína por mutaciones puntuales en ese gen. Entonces, esto me va a llevar a la formación de ovillos neurofibrilares de proteína tau, como podemos ver ahí, que está diagonal a los ovillos de alfa-sinucleína. Entonces, en este tipo de enfermedades vamos a encontrar no solo agregados de alfa-sinucleína, sino también agregados de, o digamos, neurofibrillas de proteína tau. Entonces, va a ser una proteinopatía neurodegenerativa mixta, ¿sí? Entonces, ya por último, de estos genes que se ven afectados o que pueden llevar a la instauración de la enfermedad de Parkinson, vamos a hablar un poco de una proteína muy importante de esta vía, que es la quinasa de repetición rica en leuquina, la LRRK2, que parece que es muy fundamental para todos estos eventos de los que hemos hablado sobre la degradación por parte del UPS y por parte de la vía endosomal, lisosomal, y también por la parte de las vías de lo que es el tráfico celular, la fosforilación y toda la señalización intracelular. Entonces, muchos estudios, sí, algunos estudios lo que han hecho es que la catalogan como una quinasa, parte de la familia de las RIPs. Entonces, es una enzima que está fuertemente involucrada en lo que es el censo intracelular del estrés oxidativo y la puesta en marcha de todos esos programas celulares de inducción de muerte, como es la apoptosis, que ya conocemos, también la muerte programada inflamatoria, o también conocida como piroptosis, ¿sí? O también para definir la supervivencia de esa neurona, la supervivencia neuronal, ¿sí? Entonces, la afectación de esta proteína nos va a llevar principalmente, o nos va a funcionar como un factor predisponente al daño neuronal y la muerte de esas neuronas, que en conjunto con otros tipos de mutaciones nos puede llevar a alterar el curso clínico de la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Entonces, es importante destacar que este gen mayormente afectaba a la población caucásica y se encuentra involucrado alrededor del 5% de los casos de Parkinson familiar y puede llegar a una prevalencia hasta el 30% en familias, digamos, judías askenazi y árabes del Medio Oriente, personas del Medio Oriente. Entonces se estima que en estas personas hasta el 17% de personas con este gen afectado, con el gen de la LRRK2, van a desarrollar enfermedad de Parkinson antes de los 50 años. Y para los 70 años ya más del 85% van a haber debutado con esto. Entonces este es otro punto importante en lo que es a considerar la consejería genética de estos pacientes. ¿Sí? Siguiente, por favor. Listo, entonces todos estos mecanismos de los que hablamos, que nos pueden llevar de diversas formas a la alteración de la función de esa neurona dopaminérgica o a la muerte de esta, pues lo que me van a llevar al final, o sea, ¿cómo se me va a expresar esto? Pues al final el problema va a estar aquí, en esta parte central que vemos en este diagrama, que es la sustancia negra pars compacta, que es la que se encarga, digamos, de llevar esas eferencias dopaminérgicas al estriado. Entonces vamos a ver que van a estar disminuidas como tal la actividad excitatoria, que va a ir a la vía directa, y va a estar disminuida la actividad inhibitoria, que va a ir a la vía directa. Entonces esto de una u otra forma se nos va a manifestar como que al final los núcleos de salida como tal, los núcleos efectores de este circuito de los ganglios basales, que son el globo pálido, parte interna, y la sustancia negra, pero la pars reticulata, no la compacta, pues al final lo que ellos van a recibir, digamos,
en conjunto lo que van a recibir es mucha menos inhibición, como se ve aquí, mucha menos inhibición de la vía directa, pero va a recibir mucha más potenciación de la vía de los núcleos subtalámicos. Entonces, al final, digamos, al final de cuentas, lo que ella va a recibir es estimulación. Y como sabemos, la principal, digamos, eferencia de este circuito de los ganglios basales es la sinapsis GABAérgica. Entonces, lo que va a ocurrir es que en este proceso patológico lo que va a ocurrir es una hiperinhibición de las vías talamocorticales, como estamos viendo aquí, que esto es lo que nos va a llevar a la dificultad en la iniciación del movimiento, que vamos a ver que en esto se basa el porqué de toda, digamos, la gama o la diversidad de la sintomatología de la enfermedad de Parkinson, de la que nos va a hablar un poco ahora mi compañera Naya. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí hablemos un poco sobre el cuadro clínico de la enfermedad de Parkinson. Entonces vemos que hay diferentes opciones que nos llevan a una pérdida de las neuronas dopaminérgicas, como cuáles: la vulnerabilidad genética que ya nos hablaba Isaac, el estrés oxidativo, también una desregulación inmune, procesos de procesamiento anormal de la proteína, acumulación de tóxicos y también factores ambientales que aún no están completamente conocidos. Entonces, todos estos factores nos llevan a una pérdida de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta, de los ganglios basales. Esto me va a producir una disminución de la dopamina, que se va a ver ¿en qué? En la disminución de la activación de la vía directa de los ganglios basales, que a su vez se ve clínicamente como una disminución de la iniciación de los movimientos. A su vez también vemos que hay una disminución de la inhibición de la vía indirecta, lo que se ve como un aumento en la inhibición de los movimientos. Entonces, esto me genera dos vías: un aumento en la salida del globo pálido interno. ¿Cómo se ve esto? En un aumento en la inhibición talámica, lo que se ve en una disminución de las salidas excitatorias a la corteza motora. Clínicamente, ¿cómo la vamos a ver? Con la bradiquinesia y con la hipoquinesia, que a su vez también la podemos ver con la disminución en el tapping de los dedos o en las piernas que se le realiza al examen físico a los pacientes, la fascia en máscara, que es característica de esta enfermedad, el congelamiento o el freezing que tienen los pacientes a la marcha, y también ese temblor en cuentamonedas. Por otra parte, vemos un aumento en la salida de la sustancia negra reticular. Entonces, esto me puede ser dos vías. La primera es un aumento de la inhibición de la formación reticular, que produce un aumento en la inhibición del tracto reticuloespinal. Entonces, ¿cómo se ve esto? Con una desregulación en el tono muscular que equivale a una hipertonía, y se ve clínicamente como una rigidez en rueda dentada y una rigidez en tubo de plomo. Por otro lado, vemos que también esta vía nos lleva a una desregulación de los reflejos posturales. Clínicamente lo vamos a ver en los pacientes con esa inestabilidad postural. Entonces, la otra opción que nos permite este aumento en la salida de la sustancia negra reticular es la alteración de los circuitos de feedback que hay entre el sistema límbico, el cuerpo estriado y el tálamo. ¿Cómo se va a ver esto? En manifestaciones psiquiátricas en estos pacientes, como la ansiedad o la depresión. Ahora bien, esta pérdida dopaminérgica no solamente nos va a afectar en la disminución de la producción de la dopamina, sino que también se va a ver envuelta en lo que son los mecanismos de los nervios autonómicos, por lo que los pacientes también pueden presentar una disautonomía. Y por otro lado, recordemos que hay un aumento de los cuerpos de Lewin, que hay un aumento en los depósitos de estos cuerpos, lo que se va a ver también en una demencia, un deterioro cognitivo. Entonces, ahora aquí vamos a hablar un poco sobre la característica. Vemos que el temblor es en reposo asimétrico. Aquí les voy a mostrar un video para que lo tengan en la mente. Este es el temblor característico. También vemos que hay una bradicinesia, que es el síntoma más incapacitante y el principal de estos pacientes, que es el enlentecimiento progresivo de los movimientos voluntarios. ¿Cómo lo podemos evaluar? Aquí vemos lo que les decíamos ahorita, el enlentecimiento en los movimientos de los dedos y de los pies. Entonces aquí vemos cómo comparan el lado que está más afectado. Ok.
Otros síntomas son la rigidez, que es el aumento del tono en el momento pasivo, ya sabemos por qué, y también porque hay una disminución fásica del tono. Esto me va a producir lo que es la rigidez en rueda dentada. También vemos las alteraciones de los reflejos posturales, como les comentaba anteriormente, también alteraciones de la marcha y otros síntomas no motores, como el trastorno del habla, las alteraciones autonómicas, ciertas manifestaciones psiquiátricas, por ejemplo la depresión, los trastornos del sueño y la demencia. Entonces, ahora le vamos a mostrar un videito corto sobre las alteraciones de la marcha, que es importante reconocer que esta va a variar según el estadio que encontremos al paciente. Entonces aquí les mostramos. Ok, entonces continuemos. Bueno, es importante saber esta clasificación, que es la clasificación de Hoehn-Yahr, que es una estratificación según el progreso de los signos y síntomas de la enfermedad. Entonces vemos que el estadio 1 se caracteriza por ser una enfermedad exclusivamente unilateral, que no tiene una afectación funcional o que si se presenta, esta es de mínima afectación. Vemos el estadio 2, una afectación bilateral o axial de la línea media, que no tiene alteración del equilibrio. El estadio 3 ya es una enfermedad bilateral que tiene una discapacidad de leve a moderada en el que vemos alteraciones de los reflejos posturales. El estadio 4 ya es la enfermedad gravemente discapacitante, pero que el paciente aún es capaz de caminar o de permanecer en pie sin ayuda. Y el estadio 5 es el confinamiento en cama o en silla de ruedas si el paciente no presenta la ayuda. Ahora bien, es importante recalcar que la enfermedad puede progresar a ser bilateral, sin embargo siempre se va a ver cuál es el hemicuerpo que primero fue afectado, o sea, se va a mantener ese desarrollo que no es sincrónico, pero la enfermedad ya se ve en mayores progresos como una enfermedad bilateral porque ya afecta a los dos hemicuerpos. Entonces, ¿cómo es el curso de esta enfermedad? Recordando que la degeneración de la parte compacta de la sustancia negra se empieza a degenerar mucho antes de la aparición de los síntomas motores, vemos que antes del diagnóstico, que es generalmente cuando aparecen estos síntomas motores, vemos otros síntomas no motores como la constipación, las alteraciones del sueño REM, la hiposmia o anosmia y un síntoma psiquiátrico como la depresión. Luego vemos que a la par de la aparición de estos síntomas motores como la bradicinesia, la rigidez y el temblor, encontramos otros síntomas no motores como el dolor, la fatiga y lo que son otras alteraciones del sueño, y el paciente se encuentra también con insomnio. Entonces, luego de esto vemos cómo la enfermedad sigue progresando en síntomas no motores como síntomas urinarios, hipotensión ortostática y demencia. En otros síntomas motores también como la disfagia, la inestabilidad postural, el freezing o el congelamiento de la marcha y las caídas. Y también vemos cómo hay complicaciones de esta enfermedad que también que son asociadas al tratamiento de la propia, como las fluctuaciones de la diquinesia y el síntoma final en las etapas avanzadas, que es la psicosis. Entonces, vamos a concluir con estos breves ítems fundamentales que son: la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente. Su edad media de aparición es a los 60 años, pero si la aparición es menor a los 45 años, debemos pensar en las formas genéticas. Esta es caracterizada por una pérdida neuronal en áreas de la sustancia negra y la acumulación de las proteínas intracelulares, como comentábamos, la alfa-sinucleína. ¿Cómo va a resultar esto? En la disminución de la transmisión dopaminérgica, lo que va a generar unos efectos opuestos de las vías directas e indirectas del circuito motor.
Recordando entonces también que la pérdida del olfato, la anosmia o la hiposmia son de los síntomas iniciales de esta enfermedad. Además, clínicamente se caracteriza por ser síntomas motores, como la bradicinesia, que es como el principal, acompañado de la rigidez y el temblor, y otros síntomas no motores, como las alteraciones psiquiátricas, por ejemplo. Y por último, que la escala de Hoehn-Yahr es importante para nosotros clínicamente, ya que clasifica según el progreso de los síntomas de estos pacientes. Bueno, aquí encontramos con la bibliografía que realizamos esta ponencia. Si tienen alguna duda, nos pueden decir. De todas maneras, vamos a realizar un breve Kahoot para evaluar nuestros conocimientos de esta enfermedad. Bueno, vamos a comenzar el Kahoot.
Bueno, ¿cuál de los siguientes no es un síntoma de la enfermedad de Parkinson? Excelente. Los síntomas de la enfermedad de Parkinson, bradicinesia, temblor en reposo y alteración de la marcha. La hipercinesia no hace parte de esto. Digamos. ¿Verdadero o falso? Uno de los primeros síntomas de la enfermedad de Parkinson es la anosmia. Verdadero. Recuerden que la degeneración de la sustancia negra y la acumulación de los cuerpos de Lewy también incluyen esta parte. Y es mucho antes de la presentación de los síntomas motores. MAP sigue en el primer puesto. Excelente. Sigamos. Otro verdadero y falso. La pérdida de neuronas dopaminérgicas en el locus ceruleus es la característica principal de la enfermedad de Parkinson. Bueno, esta respuesta es falsa porque incluso cuando de hecho puede presentarse pérdida de neuronas noradrenérgicas en el locus ceruleus, en realidad la característica principal de la enfermedad de Parkinson es la pérdida de neuronas dopaminérgicas, ¿sí? Incluso este es en realidad uno de los parámetros verdaderos de diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, que solo puede diagnosticarse post-mortem. Debe encontrarse hipopigmentación de la sustancia negra pars compacta y demostrarse por inmunohistoquímica el depósito de agregados de alfa-sinucleína. Listo, continuamos. MAP sigue en el primer puesto. El estadio 2 de la escala Hoehn-Yahr es... Bueno, aquí vimos, las dos personas que respondieron a enfermedad unilateral, eso hace parte del estadio 1 de la escala correcta. La alteración bilateral o axial, que no tiene alteración del equilibrio, corresponde al estadio 2. Esta amarilla, la 3, equivale al estadio 3 del Hoehn-Yahr, que es la enfermedad bilateral que tiene discapacidad leve o moderada. Y bueno, el estadio 4 y hasta el 5 son característicos por una enfermedad gravemente discapacitante que se van a diferenciar más que todo en si el paciente necesita ayuda o no para encontrarse en pie. Sigamos. Los cuerpos de Lewy característicos de la enfermedad de Parkinson son agregados citoplasmáticos de... La respuesta correcta en este caso sería alfa-sinucleína, como estamos hablando, pues proteína beta no, porque recordemos que en realidad lo que ocurre es que la alfa-sinucleína empieza a plegarse en forma de hoja beta para después poder oligomerizarse. Dopamina no, porque digamos, este es el neurotransmisor propio de las neuronas dopaminérgicas, y proteína tau, los cuerpos que forman la proteína tau se llaman ovillos neurofibrilares, que también son característicos
de algunas presentaciones de la enfermedad de Parkinson y de la enfermedad de Alzheimer. Listo, sigamos. El globo pálido interno y la sustancia negra reticular son los principales núcleos de salida de los ganglios basales. ¿Cuál es la principal consecuencia de su alteración? Correcto, no sé por qué aquí pusieron hiperestimulación. Si habláramos de una hiperestimulación de la corteza motora, no estaríamos viendo la clínica del Parkinson. Aquí hablamos de una hiperinhibición de la vía talámico-cortical. Bueno, los ganglios basales sí se afectan y si pasa algo, sí se llegan a alterar. ¿Cuál de los siguientes no hace parte de los ganglios basales? Correcto. Creo que no hay nada que agregar con esta pregunta. Bueno, la última pregunta. ¿Aprendiste algo nuevo sobre la enfermedad de Parkinson? Bueno, veamos quién quedó en el podio. Tercer puesto, Fernando. Segundo puesto, y primer puesto. Uy. Bueno, muchas gracias a todos. Quien les habla es Álvaro Pauena, oficial local de Salud Pública y Proyectos en Salud del Comité Estudiantil de Medicina de la Universidad del Norte, CEMUNI Norte. El ponente para esta charla es el doctor Elkin Beltrán, médico de la Universidad del Norte y especialista en neurología clínica de la Pontificia Universidad Javeriana. Doctor, para nosotros, SAIN Uninorte y CEMUNI Norte, es un placer tenerlo aquí dictando esta ponencia. Le damos paso a su charla. Bueno, buenas tardes, noches. Gracias a la invitación. Ante todo, pues, felicitarlos por la excelente charla que tuvieron ahorita en los aspectos fisiopatológicos y clínicos de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, creo que van a ser cosas que pasaré rápidamente porque pues, la idea no es repetir las cosas que ya hemos hablado, ¿ok? Esto básicamente ya hemos hablado un poco.
hablar desde un poquito de la historia. Saben ustedes que todo esto nació y es una de las pocas enfermedades todavía que tiene su seudónimo o su creador como en el nombre, dado que el doctor James Parkinson, un neurocirujano, hizo una excelente descripción de todas estas cosas, de una serie de pacientes con algo que él llamó una parálisis agitante, y en las cuales también describió los primeros hallazgos fisiopatológicos, tanto clínicos como anatomopatológicos. Entonces, por eso todavía la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson se considera o tiene su nombre gracias a él, ¿ok? Fíjense esto que les estoy mostrando aquí, esta línea en el tiempo, en la que básicamente desde 1817, que James Parkinson realizó su ensayo de la parálisis agitante, cómo hemos evolucionado en el tiempo, ¿ok? Y recién, más o menos, hasta la 1960, 1962, que empezamos a hablar de algo de tratamiento con la levodopa. Antes de la levodopa se habían hablado sobre todo de medicamentos que podían producir un síntomas muy similares a la enfermedad de Parkinson. Y por ejemplo, ustedes saben que también andando en el tiempo, pues se empezó a utilizar primero la dopamina, la levodopa, sin un medicamento que se le asociara o un medicamento que aumentara su vida media. Por eso era que cada vez se requerían dosis más altas y muchos efectos adversos. Después se empezó a adicionar la levodopa con la carbidopa. Después se encontró en unos estudiantes de medicina de Harvard, si no estoy mal, que empezaron a utilizar esta droga que están viendo ustedes acá, cómo indujo eso la muerte de células de la sustancia nigra, y por lo tanto se empezó a dar Parkinson medicamentosos. Y de ahí en adelante, pues algo vertiginoso en el tratamiento del Parkinson, sobre todo por ahí en los 90, sobre todo con el inicio de la estimulación o el descubrimiento del uso clínico de la estimulación cerebral profunda, sobre todo en núcleos inhibitorios, una estimulación eléctrica continua que disminuyera la actividad de la vía indirecta y que promoviera el uso de la vía directa, pues claramente mejoraba el Parkinson. Después empezaron a encontrarse cerca ya a la generación del 2000, algo que ustedes hablaron muy bien aquí, que fueron las mutaciones, encontrar sobre todo las mutaciones de los Parkinson asociados. Hay Parkinson monogénicos y poligénicos. Los monogénicos lamentablemente son muy poquitos en porcentaje, se habla desde un 3 hasta un 10%, y se hablaron, por ejemplo, mutación del CNSA, mutación del Parkin, del PINK1, la mutación del LRPK, que ya también mencionaron ustedes. Y ya estamos hablando básicamente ahorita de que lamentablemente todos los tratamientos que estamos haciendo nosotros para la enfermedad de Parkinson han sido manejos sintomáticos, y tenemos que pasar a lo que saben ustedes que va a ser la medicina al futuro, que va a ser la medicina de precisión, es decir, el tratamiento indicado para el paciente indicado, muy probablemente teniendo en cuenta cuál sea el perfil genético de este paciente. Se van a crear muy probablemente terapias contra la alfa-sinucleína que está plegada de forma normal, también terapias que incluyan o eviten la alteración en la función mitocondrial que tienen estos pacientes, el proceso inflamatorio. Por ejemplo, ya estamos hablando de no solamente con terapias que promuevan la dopamina a nivel del sistema nervioso central, sino que también, y que aumente su vida media, sino que también eviten la inflamación, que eviten la muerte celular asociada a todos estos depósitos de alfa-sinucleína, que probablemente será el futuro de la enfermedad de Parkinson. Aquí yo no voy a ir, voy a ir un poco más rápido, porque yo sé que esto lo han hablado muy bien. Hablamos que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Cuando hablamos de esto de la enfermedad neurodegenerativa, un concepto que sí ha cambiado es que antes decía que los pacientes con Parkinson vivían 10 años bien y después se morían, y morían muy limitados. Ya sabemos que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que puede durar décadas, ¿ok? Y que no es una bandera tan roja como se creía antes, que tuviéramos 10, 15 años un paciente con levodopa y se mantuviera estable. Antes se decía, eso no es Parkinson. Ya ese concepto se ha venido echando hacia atrás.
Sabemos que el depósito inicial o el componente fisiopatológico principal son los depósitos de alfa-sinucleína, una alfa-sinucleína que se pliega de forma normal y que lamentablemente afecta sobre todo neuronas de la sustancia negra, pero ya sabemos que no solamente neuronas de la sustancia negra, sino que ya también sabemos que son neuronas casi de todos los sistemas de catecolaminas, por eso se habla de pérdida de neuronas del lucus ceruleus, del núcleo rafe-dorsal, se habla también de pérdidas de neuronas del giro del cíngulo, de corteza frontal basal anterior. Algo que sí se ha visto es que el Parkinson está aumentando más en el tiempo. No sabemos si antes era infradiagnosticado, pero lo que sí sabemos es que ahora la incidencia es mucho mayor, ¿ok? Que si bien es una enfermedad rara en menores de 50 años, casi siempre a medida que vamos aumentando en el tiempo, aumentan casi 10 veces la incidencia, ¿ok? Y que casi siempre es más frecuente en hombres que en mujeres. Es más, tiene un fenotipo mucho más benigno en mujeres que en hombres. ¿Por qué se cree? ¿Por qué estas diferencias? Básicamente se ha dicho que la función que tienen los estrógenos protegiendo en esa neurotransmisión dopaminérgica, se ha encontrado que los estrógenos sobre la neurotransmisión de la dopaminérgica promueven la síntesis, promueven la relajación, la liberación de estrógenos y de dopamina y disminuye la recaptación de dopamina. Por tanto, parece que es un factor protector ser mujer y no tener menopausia para la incidencia de la enfermedad de Parkinson. Por eso es que la enfermedad de Parkinson en las mujeres, en los estudios epidemiológicos, casi siempre inicia más tarde y con un fenotipo mucho más benigno que en los hombres, como estamos viendo. Por eso, casi siempre eso se ha visto en estudios epidemiológicos, en estudios sobre todo poblacionales, que se ha visto que la gran mayoría de síntomas empeoran en el periodo menstrual. Si es una paciente que todavía tiene menopausia, tiene menstruación, es un Parkinson de inicio temprano, y las mujeres que son oforectomizadas por alguna patología, lamentablemente desarrollan mucho más Parkinson que las mujeres que no. ¿Okay? Como les estaba comentando, fíjense, las mujeres, la edad casi siempre es mucho más, el inicio de ellas y los picos de incidencia son mucho mayores en el tiempo que en los hombres. Esto no lo voy a detener tanto. Ustedes saben que existen unas vías dopaminérgicas clásicas, la nigroestriada, la tuberoinfundibular, tenemos las vías corticales, sobre todo las que se encargan sobre todo del control de los impulsos nerviosos, el control de la iniciativa que tenemos nosotros normalmente en actividades, y que básicamente las principales manifestaciones clínicas del Parkinson se debe a la degeneración de las vías dopaminérgicas nigroestriatales. Pero hablar y reducir la enfermedad de Parkinson a solo dopamina y hacer que solamente es esta vía que está afectada, pues es una vía bastante reduccionista. Ya sabemos hace muchos años con estudios de unos neurofisiólogos y neurólogos también, que es el doctor Brack y su hijo, después que recibieron los estudios, que existen unas fases premotoras que incluso empiezan a tener múltiples síntomas que no son ni siquiera motores, sino síntomas que sobre todo afectan estreñimiento como uno de los síntomas más frecuentes premotores del Parkinson, hiposmia y anosmia, trastornos del sueño REM, sobre todo trastornos del comportamiento en el sueño REM, que el trastorno del comportamiento del sueño REM tiene un factor de riesgo los pacientes que lo realizan en realizar enfermedad de Parkinson. ¿Quién lo va a hacer? No sabemos todavía, pero se sabe que es un factor de riesgo. Además, múltiples síntomas depresivos comportamentales que no solamente se asocian a la degeneración de la vía nigroestriada, sino a múltiples neurotransmisores, sobre todo catecolaminas asociadas. Saben ustedes, nosotros, que ya lo explicaron muy bien, voy a pasarlo muy rápidamente esto, que nosotros tenemos un sistema de control motor que promueve esa sustancia negra, promueve a los receptores a nivel de los ganglios de la base, sobre todo en el estriado, asociados a los receptores dopaminérgicos de uno, que se facilite el movimiento, y esa facilitación del movimiento lo va a hacer inhibiendo unas estructuras que normalmente mantienen inhibidos al tálamo, sobre todo los núcleos anteriores y laterales, ventral anterior y ventral lateral del tálamo, que son los que facilitan el movimiento. En el trastorno del movimiento se sabe que menos por menos da más. Aquí lo que hace la sustancia negra es estimular estos receptores dopaminérgicos para que ellos a su vez inhiban esta inhibición. Por tanto, como ustedes vieron, como se lo explicaron muy bien en la enfermedad de Parkinson, al disminuirse ese agonismo de la sustancia negra, se promueve más bien la vía que es inhibitoria, esa vía inhibitoria
lo que va a hacer es que mantenga activo el núcleo subtalámico, y el núcleo subtalámico va a mantener activo, va a mantener despierto al globo pálido interno, sobre todo, y este globo pálido interno, al mantenerse activo, va a mantener inhibido todos los circuitos que facilitan el movimiento. Por eso el Parkinson, más que el temblor, el síntoma principal y el que lo define es la lentitud en los movimientos, que nosotros llamamos bradiquinesia, ¿ok? Esto es más o menos el mismo esquema. Para que sepan ustedes, tenemos una vía directa que es modulada por la sustancia nigra y la aferencia dopaminérgica que tiene ellos, y en eso, lamentablemente, esa vía directa lo que va a mantener inhibidos a este globo pálido interno, mantener esta aferencia del núcleo subtalámico, pero en la vía indirecta se va a estimular al núcleo subtalámico, y el núcleo subtalámico, por lo tanto, va a estimular la acción del globo pálido interno, y el globo pálido interno nos va a mantener dormido, nos va a mantener disminuida la actividad motora. También lo hablaron muy bien, esto fíjense que ya se describió el fenómeno fisiopatológico, o hablando ya de patologías, que son los depósitos de esta alfa-sinucleína en la neurona, que esa alfa-sinucleína los son llamados los famosos cuerpos de Lewy. Esa alfa-sinucleína es una proteína estructural, una proteína normal del citosol, que lamentablemente los pacientes con enfermedad de Parkinson, quizá sabemos muy poquito, sobre todo porque son lo que sabemos es de estos Parkinson monogénicos, sobre todo los asociados al SNSA1, al PARC, al Parkin1, al LRPK, que sabemos que eso hacen, o básicamente la gran mayoría de ellos codifica a genes que hacen que esta alfa-sinucleína lamentablemente haga un plegamiento anormal y se vuelva tóxica a la célula. Entonces, estos depósitos de alfa-sinucleína se han visto que antes de estar en la sustancia nigra se pueden acumular sobre todo en bulbo olfatorio y en otros núcleos monoaminérgicos. Por eso es que estos pacientes pueden desarrollar la hiposmia, e incluso se ha visto que estos depósitos de alfa-sinucleína anormal, por eso vamos a hablar más adelante que hay unas teorías muy bonitas sobre que si la enfermedad de Parkinson se comporta como una enfermedad, como la enfermedad priónica, por ejemplo, que son proteínas, una proteína priónica, si la alfa-sinucleína se comportaría como eso. Y es que es una proteína que lamentablemente tenemos una alteración gastrointestinal. Esta alteración o este plegamiento anormal se da en el plexo mioentérico, y eso a través del vago va a llegar al sistema nervioso central, y de ahí es que empiezan los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson, por lo último tener los síntomas motores, ¿ok? Esto ya lo vieron ustedes muy, muy bonito, que se los explicaron anteriormente. El problema de todo esto es que hay una alfa-sinucleína que no se pliega de forma normal, y esa alfa-sinucleína plegada normal forman unos oligómeros que son tóxicos, que van a producir una disfunción mitocondrial, van a aumentar el estrés oxidativo, van a hacer que esa neurona lamentablemente le aumente o le inicie su cascada de muerte celular programada, y básicamente al final va a terminar muerta. Y ojo con esto, fíjense, por eso es la teoría de la alfa-sinucleína comportándose como una proteína priónica. Las enfermedades por priones, los priones que saben que son unas proteínas que son infecciosas, que lamentablemente inducen la muerte de la neurona donde ella se agrega, y se ha visto que no solamente ese plegamiento normal se da en una sola célula, sino que la alfa-sinucleína anormal sale de esa célula que muere y es capaz de infectar, en teoría, otras neuronas subyacentes, y por eso es que empieza a haber un proceso inflamatorio también después de muerte celular programada, y eso es lo que lamentablemente al día de hoy, fíjense, esto que ustedes están viendo aquí, ningún tratamiento con Parkinson lo evita, nada lo evita, nada habla de neuroinflamación, nada habla de disfunción mitocondrial. Lo que estamos hablando es de darle un medicamento, el neurotransmisor, que supuestamente falla, pero ahí están viendo ustedes la explicación porque al final de la enfermedad ya ni la levodopa, ni lo otro funciona, porque es que literalmente toda la vía dopaminérgica tiende a morir. Y esto que están viendo ustedes es el típico control. En la izquierda de sus pantallas están viendo una sustancia negra normal, y a la derecha de la pantalla están viendo una sustancia negra afectada por la enfermedad de Parkinson, en la cual disminuye bastante la acumulación de dopamina a nivel del sistema nervioso. Y fíjense esto. Esta es la teoría de Braak, y estos son los estudios de Braak que hablan de, como se va a mostrar más adelante, de estadio 5, que muestran cómo los depósitos de alfa-sinucleína primero arrancan a nivel del bulbo raquídeo, en el núcleo motor dorsal del vago, y van subiendo
primero locus celurio, el núcleo de rape dorsal, después se van acumulando y van pasando por todos estos circuitos, que es un circuito dopaminérgico, y van afectando el frontal basal, giro del cíngulo, y al final empiezan a afectar incluso la corteza cerebral, y porque hay pacientes con Parkinson que pueden llegar a demenciarse. Y fíjense esto, Braak muy bien hizo esto, que fueron los estadios de la enfermedad de Parkinson. Los estadios de la enfermedad de Parkinson pueden iniciar, incluso se sabe, entre 10 y 15 años premotora, es decir, antes del primer síntoma motor, temblor, bradicinesia, pueden estar estos. Le llamo la atención a esto. Los principales síntomas son la hiposmia, o la recuperación del olfato, y esto, la constipación o el estreñimiento crónico. No sabemos ahora desde qué punto a todos los pacientes que tengamos con estreñimientos crónicos refractarios les tengamos que hacer una tomografía por emisión de positrones para ver cómo está el transportador de dopamina, o cómo hacerles, muy probablemente a futuro, tocará hacerles un estudio genético para ver si tienen alguna de estas mutaciones y el paciente lo que vaya a desarrollar es un Parkinson a futuro. Pero sí sabemos, por ejemplo, que esto es lo que empiezan con estos pacientes, con muchos síntomas autonómicos, disfunción sexual, hipotensión ortostática, dolores muy generalizados. Ustedes han visto que un porcentaje de enfermedad de Parkinson que casi hablan entre un 30 y un 50% debutan con un dolor súper inespecífico en el hombro, y es el propio paciente que lo han operado del manguito rotador, le han hecho una cosa y simplemente es una rigidez axial que tiene el paciente, y ese es su principal síntoma. Y fíjense cómo van aumentando los síntomas a medida que van como avanzando esos depósitos de alfa-sinucleína, y sobre todo les llamo mucho la atención esto, el trastorno en el sueño REM. El trastorno del comportamiento en el sueño REM es, si se sabe que los pacientes que lo tienen entre 3 a 5 veces mucho más riesgos de tener la enfermedad de Parkinson versus los pacientes que no lo tienen. Y esto que ya se los explicaron muy bien, qué es lo que pasa dentro de la enfermedad de Parkinson. Ya sabemos que, por ejemplo, mutaciones en el Parkin, en el PINK1 pueden hacer que se haya una alteración en la cadena respiratoria a nivel mitocondrial, en las neuronas de la sustancia negra, eso aumente los reactantes de oxígeno o el estrés oxidativo, y eso al final lleva a la neurodegeneración. También se sabe que las modificaciones en la alfa-sinucleína pueden hacer que ella se pliegue de forma normal, y todo esto lamentablemente llega a una neurodegeneración y también a una inflamación asociada a este proceso patológico que están viendo ustedes acá. Esto que están viendo es un cuerpo de Lewy típico a su izquierda, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Y ojo con esto, cada vez que hablamos de síntomas clínicos, los síntomas clínicos, el principal, la base del tratamiento, la base del diagnóstico es la bradiquinesia, ¿ok? Nosotros en estos momentos nos estamos guiando por los criterios de la MDS. La MDS es la Movement Disorder Society, que es la sociedad que, si quieren leer mucho, ellos tienen una publicación que hacen quincenal o mensual, que es Movement Disorders, la revista de ellos, y los diagnósticos que tenemos actualmente de ellos, y hay otros diagnósticos también del Banco de Cerebros de Londres y otras cosas adicionales, pero este es el principal que tenemos actualmente. Fíjense esto, y aquí voy a hablarles. Los criterios diagnósticos se han tenido, ¿ok? Se han visto, sobre todo, que tiene una sensibilidad con autopsia de casi el 95%. Por eso es que uno no está haciéndole a los pacientes con Parkinson estudios adicionales. Por ejemplo, solamente cuando uno tiene unas dudas muy puntuales en algunos pacientes es que uno puede mandar a hacer la cintigrafía cardíaca, la resonancia magnética cerebral, la tomografía por emisión de positrones, en la cual vamos a ver el transportador de dopamina, pero no son cosas que hagamos de forma usual, ¿ok? Entonces, el síntoma cardinal de la enfermedad de Parkinson es la bradiquinesia. La bradiquinesia se define como movimientos lentos y de disminución en la amplitud. ¿Cómo vemos eso clínicamente? Clínicamente vamos siempre a ver en los movimientos rápidos y repetitivos, como esto que se llama el finger tapping, que lo hacemos con el primer y segundo dedo de la mano, en el cual tenemos que ver la amplitud y la frecuencia en 10 segundos. Generalmente el paciente disminuye la amplitud y disminuye la frecuencia. Los movimientos rápidos de la mano de pronación, supinación, también como vieron ustedes en el video anteriormente, los movimientos del pie rápidos sobre una superficie, todos se hacen en 10 segundos, ¿ok? La rigidez, como vamos a ver, es uno de los síntomas que son asociados. La rigidez, acuérdense que la rigidez es un síntoma de vía extrapiramidal. La rigidez es un aumento del tono
que se ve tanto en flexión como extensión, como en pronación y supinación. En las personas jóvenes se puede hacer en la articulación de la muñeca, pero en personas que ya tengan artrosis de la muñeca tienen que tener mucho cuidado porque eso es un falso positivo de la rigidez y se hace más en las articulaciones un poco más grandes, ¿ok? Fíjense, la rigidez se define como esto, como la falta de la relajación que no depende ni que en la velocidad de tu movimiento ni depende de la dirección, es decir, está presente en cualquier velocidad y en cualquier dirección. En la rigidez se da el fenómeno de la rueda dentada. Generalmente es una redundancia decir eso, rigidez en rueda dentada, porque el fenómeno de la rueda dentada es el propio fenómeno de la rigidez. Y el temblor, como sabemos nosotros, es un temblor que es un temblor generalmente en reposo, pero también puede ser en acción, ¿ok? Es un temblor de 4 a 6 hercios, que más o menos se le ha llamado el temblor en pin rolling, pero también es un temblor que a veces con los pacientes tiende, si tú le tienes, él toma hacer una posición, tiende a mejorar, pero a los pocos segundos a veces puede iniciar. Eso es lo que nosotros llamamos un temblor reemergente. Eso también se ve en la enfermedad de Parkinson. Entonces, cuando vamos a hablar de los criterios diagnósticos, fíjate, para usted establecer los criterios diagnósticos debe tener el paciente que definir eso. Bradiquinesia siempre como síntoma basal en combinación con al menos de uno de los dos. Es decir, ¿hay temblor, hay Parkinson sin temblor? Sí, hay Parkinson sin temblor, ¿ok? Lo que lo define es la rigidez, la bradiquinesia, perdón. Entonces, presencia de bradiquinesia con al menos uno de los dos, temblor o rigidez, ¿ok? Y requiere algo que a veces cuando estamos revisando estos criterios diagnósticos, unos síntomas que dicen, a veces uno como que se confunde un poco, que es lo que dice, la ausencia de cualquier criterio de exclusión absoluto, la presencia de 2 criterios de soporte y que no tenga banderas rojas. ¿Eso a qué hace referencia a esto? Fíjense esto, los criterios de soporte que tienen los pacientes es, por ejemplo, que, no se los voy a leer todos, pero se los voy a resumir, por ejemplo, que mejore los pacientes con la terapia dopaminérgica, ¿ok? Fíjense al inicio de los pacientes, que el paciente llegue con muchos síntomas y tú le inicies cualquiera de las terapias dopaminérgicas y tenga una mejoría significativa, eso ayuda bastante soporte. ¿Okay? La forma como uno ve ese soporte es haciendo la parte 3 de una escala que se llama el UPDRS. El UPDRS es una escala que es la que verdaderamente tenemos que hacer para objetivar si un paciente tiene o no respuesta a un tratamiento. ¿Okay? También, por ejemplo, la presencia de disquinesias asociadas a levodopa. Cuando tú le inicias a un paciente a dosis alta de levodopa y te empieza a hacer disquinesia, eso significa que, ojo, ese paciente sí tiene Parkinson, ¿ok? El temblor en reposo, ¿ok? Y la presencia, fíjense, de la pérdida olfatoria o una cintigrafía cardíaca que te diga que el paciente tiene una denervación cardíaca, que es propia del Parkinson. Pero fíjense, ¿cuáles son los criterios de exclusión? Criterios de exclusión, para resumirles eso, son criterios que están diseñados para que tú no estés tratando o para que no se te vaya a pasar lo que llamamos nosotros los parkinsonismos atípicos, ¿ok? Que son parkinsonismos que generalmente no responden bien a levodopa y que tienen un peor pronóstico funcional. Por ejemplo, que el paciente tenga, listo, la bradiquinesia, temblor y rigidez, pero no tenga ningún síndrome cerebeloso, porque probablemente si tú tienes lesiones cerebelosas, estamos hablando que ese paciente puede tener una enfermedad que se llama atrofia de múltiples sistemas, que no tenga limitación a la supraversión de la mirada, porque probablemente lo que tiene es una parálisis supranuclear progresiva. ¿Ok? Que no tenga, por ejemplo, alteraciones en el lenguaje que hagan diagnóstico de una fascia primaria progresiva, porque hay una demencia frontotemporal que se asocia a parkinsonismo, que es una enfermedad que es diferente, que es una tardopatía, que se asocia a cúmulos de una proteína que se llama TDP43. ¿Ok? Cuando el parkinsonismo solamente está en los miembros inferiores por más de 3 años, que eso es típico de los parkinsonismos vasculares, por ejemplo, ¿ok? Que el paciente no tenga tratamiento con antipsicóticos, porque si tiene tratamientos con antipsicóticos, tú probablemente vas a hacer que este paciente tenga un parkinsonismo por antipsicóticos, ¿ok? Otras cosas, por ejemplo, que no tenga alteraciones en la sensibilidad cortical, porque, por ejemplo, esto se asocia a otro parkinsonismo atípico que se llama degeneración córtico-gangliobasal, ¿ok? Entonces, esos son criterios de exclusión. Hay otros criterios que llamamos red flags o banderas rojas, pero que, ojo, las banderas rojas no es que significa que el paciente no tiene Parkinson, es que, ojo, ten cuidado porque eso te tiene que alarmar. Hay veces que hay pacientes con Parkinson que evolucionan rápidamente, como se los voy a mostrar ahí, pero, por ejemplo, cosas que me tenga que alarmar, que el paciente en menos de 5 años ya esté en silla de ruedas. El Parkinson generalmente no es así. Que en 5 años de tratamiento no progrese absolutamente nada y que no haya ninguna progresión ni leve del movimiento. Esto
Hay pacientes que responden súper bien al tratamiento, pero siempre sabemos que hay algo que les tiende a empeorar. Esto sobre todo que desde el primer momento el paciente tenga disfunción vulvar y que casi esté requiriendo gastrostomía muy tempranamente. Ojo con eso, que eso probablemente estamos asociados a enfermedades, por ejemplo, la degeneración, la atrofia múltiple sistema. Una disfunción respiratoria asociada a, por ejemplo, que el paciente haga apneas centrales severas o que haga incluso muertes súbitas en la noche, por ejemplo, haga un fenómeno que se llama el fenómeno Ondina, puede hablar de un síndrome que está descrito que se llama el síndrome de Perry, que está asociado a parkinsonismo, disfunción autonómica severa. O sea, todas estas cositas tenemos que irlas viendo y siempre uno es bueno tenerlas para descartar un parkinsonismo atípico. Por eso es que se dice que el diagnóstico de Parkinson es la presencia de bradiquinesia con rigidez, pero que no haya un criterio absoluto de exclusión y que no haya por lo menos dos banderas rojas. Fíjense esto, que si hay banderas rojas, aquí es donde uno a veces se enreda, que si hay una bandera roja tiene que haber un criterio de soporte. O sea, quiere decir que las banderas rojas no te excluyen el Parkinson. Si tienes dos banderas rojas, que tengas al menos dos criterios de soporte. Y ojo, no debes tener más de dos banderas rojas. Por eso, fíjense, en esta publicación se hace que muchos pacientes, las banderas rojas o estos criterios de exclusión, se hace para ver cuándo yo estoy diagnosticando más bien un parkinsonismo atípico o estoy diagnosticando una enfermedad de Parkinson. Y fíjense, por ejemplo, ellos hablan, si un paciente tiene una bandera roja, por ejemplo, que tiene caídas frecuentes y tiene, por ejemplo, ataxia, ya yo estoy hablando más bien de un parkinsonismo atípico, pero fíjese que, por ejemplo, si tiene caídas rápidas, pero mejora con la levodopa, tiene bradiquinesia, puede que el paciente, la balanza siempre va a estar más a la enfermedad de Parkinson, pero fíjense siempre que cuando ya yo tengo signos como la ataxia, sobre todo la ataxia, me habla mucho de una enfermedad adicional que es la atrofia de múltiples sistemas. Es siempre tener en cuenta que las banderas rojas, sobre todo, no me van a excluir el diagnóstico de Parkinson, lo que me van a excluir son los criterios absolutos de exclusión. Como les dije yo, el Parkinson es una enfermedad que se diagnostica clínicamente, ¿okay? Es pura clínica. Pero si yo tengo antecedentes, por ejemplo, de que este paciente desarrolló un parkinsonismo fue después de un ataque cerebrovascular o múltiples ataques cerebrovasculares, no está de más realizar la resonancia. Si ya yo estoy viendo que el paciente tiene dos banderas rojas, ese paciente hay que hacerle la resonancia. Si tiene una bandera, un criterio de exclusión, hay que hacerle resonancia porque hay unos criterios imagenológicos de parkinsonismo atípico versus de Parkinson, ¿ok? Las imágenes dopaminérgicas en Colombia casi no están más bien disponibles. En muy pocos lugares en el mundo donde están disponibles, que es el TAC por emisión de positrones que mide el transportador de glucosa, ¿ok? Eso es muy poco frecuente verlo y solamente está indicado cuando yo tengo alguna duda. Por ejemplo, yo le hago estudio de enfermedad de Wilson a todo paciente, como están viendo ustedes aquí, que inicie con un Parkinson, así sea muy típico, en menor de 50 años, porque la enfermedad de Wilson puede debutar así. Incluso hay especialistas en enfermedad de Parkinson que a los pacientes que debutan con Parkinson y que hacen muchas distonías les hacen estudios de Corea de Huntington, porque hay Coreas de Huntington que pueden iniciar así, ¿ok? Entonces fíjense cómo son criterios que son diagnósticos. Pues muchas veces un paciente a ti te dice, me llega una señora de 70 años con un Parkinson típico, y ay, doctor, usted no va a mandar nada para confirmarme el diagnóstico. Pues ya vieron que no es necesario hacer esto, ¿ok? Muy bien dicho por la última charla, que creo que era de Naya, que el Parkinson no es solamente temblor. Como muy bien lo hemos visto acá, hay unas fases de Braque que muestran que hay múltiples síntomas. Es más, yo me animo a decir, y muchos autores han animado a decir, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad sistémica que tratan los neurólogos, porque el síntoma más visible es el temblor, pero el paciente tiene disfunción autonómica, tiene disfunción sexual, tiene estreñimiento, tiene hipotensión postural, tiene cialorrea, tiene depresión, tiene trastornos del sueño, que muchas veces nos quedamos chiquiticos dando una terapia de suplencia dopaminérgica cuando hay múltiples síntomas asociados. Y fíjense simplemente esto, el espectro de los síntomas motores, que son los que nosotros casi siempre empezamos a ver y son los que más tratamos, pero fíjense todo lo que está aquí, todos los síntomas no motores que son mucho más importantes y que a veces no les prestamos atención en la consulta y que debemos también, sobre todo, por ejemplo, somnolencia excesiva,
estreñimiento crónico, trastornos del sueño REM, la apatía. Los pacientes con Parkinson, la principal palabra que les gusta decir es no, estoy mal, todo está mal, y son síntomas que muchas veces no le prestamos atención. Esta es la teoría que yo les comentaba, que muchas veces tiene mucha más fuerza, que habla que algo pasa en el sistema nervioso entérico, que empieza ese agregamiento anormal de la alfa-sinucleína, y que ese agregamiento anormal es transportado a través de un transporte retrógrado al sistema nervioso central, y de aquí la proteína tau empieza a funcionar como una proteína mutante o una proteína priónica e infecta todo el sistema nervioso central. No sabemos qué es lo que pasa aquí en este momento, pero el síntoma primordial al principio, sea estreñimiento crónico, habla mucho de eso. Entonces, ya para culminar, ojo con esto, el tratamiento de la enfermedad de Parkinson actualmente es un tratamiento sintomático, es decir, no hay nada que evite la progresión de la enfermedad, no hay ningún tratamiento que evite la neuroinflamación, no hay ningún tratamiento para los agregados de alfa-sinucleína. Es más, muchos de esos tratamientos son tratamientos a base de cosas que pueden hacer los pacientes. Por ejemplo, el ejercicio físico 30 minutos diarios, sobre todo el ejercicio aeróbico, ha demostrado que mejora la progresión de la enfermedad, disminuye mucho la progresión de la enfermedad. Igual que usted ha visto, el ejercicio físico mejora casi todo en el sistema nervioso central, en enfermedades cardiovasculares, inflamatorias y todo. Se ha demostrado, por ejemplo, que la hiperuricemia tiende a mejorar un poco el pronóstico de la enfermedad de Parkinson. Una curiosidad, el Parkinson es mucho menos frecuente en fumadores que en no fumadores. Al final eso nos tiene que abrir una ventana terapéutica, porque claramente tenemos que sacar lo no tóxico del cigarrillo, sino esa sustancia que hace que a los fumadores, porque es cierto, y busquen estudios epidemiológicos que muestran cómo el cigarrillo es un factor protector para tener Parkinson. Claramente yo no le voy a decir a mis pacientes con Parkinson, métase un cigarrillo, porque eso no es la idea, pero hay algo, debe ser en la nicotina o algún componente que hace que disminuya la neurotoxicidad en los pacientes con Parkinson. Fíjense esto, las bases del tratamiento de hoy. Las bases del tratamiento son básicamente llevar la dopamina al sistema nervioso central. Ustedes saben que ella no entra normalmente, sino que entra en forma levógira. Entonces hay medicamentos que aumentan la vida media, evitando su degradación, como los inhibidores de la catecolortometiltransferasa, los inhibidores de la dopa descarboxilasa, como la carbidopa y la benseracide, que al final lo único que sirven es como caballos de Troya para aumentar los niveles de levodopa, que ella va a ser la que va a actuar en el sistema nervioso central, ¿ok? Y hay otros medicamentos que son agonistas dopaminérgicos, que actúan sobre los receptores de 1, de 2, de 3, de 4, ¿ok? Medicamentos como la amantadina, que bloquea los receptores NMDA y glutamato, que son sobre todo múltiples en ellos responsables de las que llamamos disquinesias motoras. Los anticolinérgicos, que sobre todo mejoran solamente unos síntomas como es el temblor, y los inhibidores de la monoamino bisidasa, sobre todo la rasagilina y la safinamida. Esta, la primera que les comenté, que ha tenido algún efecto sobre neuroprotector y antiinflamatorio, y la safinamida, que tiene una acción dual, que no solamente inhibe la monoamino oxidasa B, sino también es un bloqueante del glutamato y mejora mucho las disquinesias, ¿ok? Esto es básicamente los medicamentos que tenemos actualmente. En Colombia, afortunadamente, tenemos gran parte de los medicamentos. Tenemos la levodopa asociada a carbidopa y a benseracide, tenemos levodopa con entacapone, ¿ok? Tenemos rasagilina, tenemos safinamida, tenemos pramipexol, tenemos rotigotina, tenemos la apomorfina, ¿ok? Uno de los tratamientos que no tenemos es el gel de duodopa, y no tenemos el Raitari, que es la levodopa a liberación prolongada, ni la levodopa en spray nasal, que pues básicamente se utilizan sobre todo para los manejos de unas complicaciones motoras que se llaman los OC, ¿ok? El Raitari, la levodopa nasal, que se utiliza sobre todo para activar, y el Raitari, que es una levodopa que lo único que hace es mantener una liberación prolongada durante todo el día y mantener cierta estabilidad para evitar las disquinesias, ¿ok? Todos estos son medicamentos. Lo que se ha visto con los agonistas dopaminérgicos que no tienen la levodopa es que lamentablemente tienen muchos más efectos adversos, sobre todo gastrointestinales. Al agonizar la dopamina, pues van a producir náuseas, sensación de mareos, y muchos de ellos producen somnolencia, y tienen algo que, como ellos agonizan múltiples receptores, recuerden ustedes que la dopamina no solamente se ha afectado en el circuito nigroestriado, sino que también se ha afectado en el circuito
tubero-infundibular, en los circuitos corticales, y muchos de estos pacientes han perdido el interés por hacer cosas. Entonces, al tener agonistas dopaminérgicos de múltiples receptores, estos pacientes hacen unos trastornos, por ejemplo, que es el trastorno en el control de los impulsos, sobre todo que un factor de riesgo de eso es ser hombre y tener antecedentes antes a ciertas ciertos pues, comportamientos como alcoholismo, drogadicción, que esto te lo pueden incluso empeorar, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de cada uno de los tratamientos. La amantadina, que lamentablemente aquí en Colombia, no sé quién les dijo a muchos médicos, era tratamiento inicial de la Parkinson. La amantadina no es ningún tratamiento inicial de Parkinson, es un medicamento anticolinérgico que solamente está indicado en diskinesias, es decir, cuando los pacientes fluctúan, cuando hacen movimientos anormales, ¿ok? Tiene un efecto... lamentablemente, al ser anticolinérgico, al ser antibloqueador del glutamato, da mucha o empeora síntomas asociados a deterioro cognitivo asociado a Parkinson. Además, puede producir alucinaciones y empeoramiento en pacientes comportamentales que lo tienen, ¿ok? Su función básicamente es disminuir las fluctuaciones motoras en el Parkinson. Los inhibidores de la MAO-B son medicamentos que disminuyen la degradación de la dopamina dentro del sistema nervioso central. Eso es básicamente lo que hacen, ¿ok? Al ser solamente inhibidores de la monoamina oxidasa B, se ha quitado todo ese efecto que tenían los inhibidores de la monoamina oxidasa, que era la hipertensión arterial asociada cuando sobre todo los pacientes comían queso o comían algunas otras cosas, pero esto no, porque no tiene ningún efecto a nivel periférico. Se utilizan en Parkinson leves, se utilizan sobre todo pacientes que están haciendo fluctuaciones en off, es decir, la levodopa está haciendo mucho menos efectos, ¿ok? Solamente ha demostrado en algunos estudios efectos neuroprotector, pero eso pues, básicamente no hay evidencia que lo haga. Tenemos un medicamento aquí en Colombia nuevo que pues se llama safinamida. La safinamida nació como un anticonvulsivante porque ella era bloqueante del glutamato, pero se dieron cuenta que como anticonvulsivante no era tan bueno, pero sí en pacientes con Parkinson manejando fluctuaciones, y también tiene cierto efecto sobre fenómenos no motores, sobre todo con el manejo de apatía, de abulia en pacientes con Parkinson, ¿okay? Los receptores dopaminérgicos en Colombia tenemos estos, el Mirapex o el Pramipexol, tenemos la rotigotina, que la ventaja, y les digo la única ventaja que tiene sobre porque ambos son equivalentes, ambos son de liberación prolongada, es que el paciente se toma la pastilla y este es un parche, ¿ok? El ropirinol no lo tenemos aquí en Colombia, está presente en Estados Unidos, pero no tiene ninguna superioridad sobre estos dos, ¿ok? Los agonistas de dopaminérgicos, saben ustedes por historia, por farmacología, que existen dos clases de agonistas, son los derivados del ergot y los derivados no ergóticos. Todos los que utilizamos en Parkinson son derivados no ergóticos, por lo tanto no tienen tanto efecto en la dopamina tubero-infundibular. En el sistema dopaminérgico tubero-infundibular, por ejemplo, para el manejo de la hiperprolactinemia está la bromocriptina y la cabergolida, que casi no han sido utilizados y en algún momento fueron utilizados para el Parkinson, pero no son utilizados. A veces, muchos de ellos han sido utilizados en monoterapias en fases tempranas del Parkinson. Pacientes con Joint-Yar 1 o 2 pueden tener muy buena eficacia con ellos, pero no lo utilizamos, generalmente los utilizamos más adicionales a la levodopa, porque les manejan muy bien las fluctuaciones motoras, ¿ok? A diferencia de la levodopa, estos medicamentos sí, si son orales, se deben tomar con el estómago lleno. Hay que titular las dosis, ojo con esto, es uno de los principales errores tanto de la formulación de la levodopa como de los agonistas dopaminérgicos. Todos se tienen que ir titulando porque todos dan muchos efectos adversos, náuseas, mareos, vómitos, entonces se tienen que ir titulando de dosis bajas a dosis altas. Y definitivamente la piedra angular del tratamiento del Parkinson es la levodopa. Incluso antes había una levodopafobia en la gran mayoría de los neurólogos porque se pensaba que el uso temprano de la levodopa iba a hacer que esa luna de miel que tenían los pacientes con levodopa, que demora entre 5 y 10 años, perdiéramos esa ventana terapéutica y después no había que ponerle más, pero se ha demostrado que esos no son todos los pacientes, que podemos iniciar levodopa desde fases tempranas porque es el que mejor maneja los síntomas motores. Y la levodopa siempre debe asociarse a un fármaco que inhiba su degradación periférica, ya sea la carbidopa, que es la forma más frecuente, o la benseracida. La única diferencia entre esta y esta es que la carbidopa está demostrada que puede entrar un poquito en el sistema nervioso central y al ser dopamina tiende a dar más síntomas gastrointestinales que el benseracide.
El Benseracid es la misma levodopa, pero da menos síntomas gastrointestinales. Todavía para aumentar más la vida media se ha asociado, en Colombia existe la levodopa carbidopa entacapone, ¿okay? Que era el ideal, aquí se llamaba Estaleo, se llama Estaleo, pero ya tiene otros biosimilares, en los cuales también todavía te da una maniobra o una vida media o una estabilidad en las concentraciones de levodopa mucho mayor, ¿okay? Estas son las formulaciones. En Colombia ya no existe el Cinemet, pero sí existe Madopar, levodopa, muchas fórmulas, y aquí está el Estaleo, que es la levodopa carbidopa con entacapone, ¿ok? Con la levodopa, eso sí, cuando se la vayan a formular a sus pacientes, tiene que ser administrada lejos de las comidas. Ese es el principal error en la formulación de la levodopa, cuando ven que el paciente que no le está haciendo nada a la levodopa, y le preguntas cómo se la toma, y claro, se lo está tomando con la comida, entonces eso no es como debe tomarse, ¿ok? Entonces, ojo con eso, es un tratamiento más bien sintomático, ¿ok? Tiene una vida entre 4 y 8 horas, por eso utilizamos casi dosis excéntricas. Ustedes van a ver que cuando nosotros formulamos levodopa tratamos de que sean, empezamos 7, 11, 3 y 7 de la noche. No hay necesidad, a menos que el paciente haga síntomas rigidez nocturna o super off nocturnas, de darlos en la noche. Si el paciente está dormido y no se mueve, no hay necesidad de estársela dando. Se le da en el día porque es un tratamiento meramente sintomático, ¿ok? Muchos de los pacientes, lamentablemente, con el tiempo pueden desarrollar esto que llamamos efectos on o efectos off, dependiendo, o le llamamos wearing on o wearing off, que son lamentablemente asociados. A veces eso es lo que nos obliga a titular la levodopa. A veces hacemos, por ejemplo, que la levodopa la demos cada 3 horas, a veces cada 2, o a veces hay pacientes que toleran tomarla cada 6, incluso cada 8 horas hay pacientes que la toleran. ¿Okay? Esas son las principales complicaciones. En Colombia también tenemos terapias avanzadas, que las terapias avanzadas, por ejemplo, que tenemos la bomba de apomorfina, que es un agonista dopaminérgico de forma directa, que se utiliza intradérmica. Existe también, por ejemplo, este gel de duodopa. El gel de duodopa está indicado en Parkinson muy avanzados y se administra directamente al estómago y evita, pues, en ser en gel, da una vida media de la levodopa muy continua y no evita, sobre todo son pacientes que hacen fluctuaciones. Y cada vez está más indicado cuando pacientes que lamentablemente, a pesar de la terapia con dopamina, hacen muchas fluctuaciones o tienen poco control de síntomas, sobre todo el temblor, la estimulación cerebral profunda, que se hace estimulación cerebral casi siempre bilateral, que se hace la gran mayoría de veces estimulación del núcleo subtalámico para, al inhibir la acción del núcleo subtalámico, tú promover la vía directa, ¿ok? Hay otros síntomas, como le digo, hay la hipotensión postural, que la tratamos muy bien aumentando la ingesta de líquidos o con medicamentos como la fluorocortisona y el midodrine, que se consigue también en Colombia. Hay pacientes que hacen alteraciones en la función de la vejiga, entonces lamentablemente también tenemos, hay medicamentos como la mitriptilina, la oxibutinina, que se utilizan bastantes. El estreñimiento de los pacientes con Parkinson es severo y muchas veces nos toca hacer cambios severos en la dieta y también utilizar derivados como lactulosa y todas estas cosas. Y medicamentos como efectos como la cialorrea, que también la tratamos con la aplicación de toxina botulínica directo en las glándulas salivares. ¿Okay? Espero que les haya servido esta aproximación tanto clínica, básica de la enfermedad de Parkinson, saber sobre todo que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad multisistémica, múltiples quejas, y que todavía hay mucho que trabajar porque hay terapias, por ejemplo, van a ver, les invito a leer las terapias ahorita con exenatide, con liraglutide, como parte del tratamiento para evitar la progresión de la enfermedad de Parkinson, que muy probablemente, si los ensayos clínicos son satisfactorios, a futuro vamos a estar pacientes que no necesariamente tengan alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, estar medicados con medicamentos que eviten o que sean neuroprotectores y ubiquen la degeneración asociada a la enfermedad de Parkinson. ¿Okay? Entonces, buenas noches, muchachos, y muchísimas gracias por la invitación y estoy aquí abierto a cualquier pregunta que quieran hacer. Muchísimas gracias a usted, doctor, por tan enriquecedora ponencia. Antes de abrir el espacio de preguntas, comentaré a nuestros asistentes que tenemos un formulario de asistencia y retroalimentación que voy a mandar en estos momentos por el chat y que agradecemos diligencia al finalizar la charla. Ahora sí, abrimos el espacio de preguntas. Pueden
depositar todas sus dudas por medio del chat o levantar la mano si deciden preguntar por medio del chat. Bueno, no, de todas maneras, tú sabes que siempre que hacen preguntas, a ver, Ernesto, la levodopa sería el tratamiento, pero el tratamiento de la enfermedad de Parkinson siempre es una decisión, siempre es un arte, por así decirlo, es un tratamiento muy personalizado. Lo único que les puedo decir es que no tenerle miedo a la levodopa es la que le va a controlar más rápido los síntomas, ¿ok? Pero la decisión o la respuesta a esa pregunta es siempre personalizar. Yo prefiero personas jóvenes que están poco limitadas, que están un poco rígidas, iniciar agonistas dopaminérgicos, pero si no mejor, no le tengo miedo a iniciarle levodopa. ¿Okay? Listo, si no hay más preguntas, damos por finalizar nuestra actividad del día de hoy. Nuevamente agradecerle a Naya, a Isaac y al doctor por haber aceptado nuestra invitación. Y, doctor, para nosotros como comité organizador ha sido un honor tenerlo el día de hoy como nuestro ponente. Siempre a la orden y que tengan buen día. Buenas